Bien, y nosotros ahora vamos a hablar justamente acerca del empleo y los diversos métodos que se están empleando para contratar a alguien. Si usted está en busca de trabajo, pues preste atención a esta entrevista. Estamos con Aida Marín, gerente de transición de carrera de Lee Hecht Harrison, DBM, experta en estos temas, y vamos a hablar acerca de las nuevas dinámicas y qué es lo que están buscando actualmente las empresas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carla. ¿Qué es lo que están buscando ahora las empresas para contratar? ¿Ven más lo técnico? ¿Ven más lo que es personalidad y aptitudes? Bueno, en realidad ven las dos cosas, ¿no? Tanto convencerse de que la persona tenga los conocimientos, las experiencias que requiere el puesto, pero también si es que tiene esas habilidades blandas referidas, por ejemplo, a capacidad de liderazgo, a trabajo en equipo, a flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de innovación. Es por eso que las entrevistas ahora han girado en ese sentido, y no solamente para averiguar qué es lo que hace, sino cómo lo hace. Exacto. Están orientadas a identificar no solamente si tiene o no la competencia o ese rasgo de personalidad o esa capacidad blanda que digo, sino qué nivel de destreza tienen cada una de ellas. Por eso se están dando, digamos, estas dinámicas y estas preguntas que se les está realizando a muchos jóvenes que aplican a trabajos que son un poco disparatadas, ¿no? Algunas de ellas sí, pero algunas otras son, como digo, las entrevistas por competencias, por ejemplo, que son de diferente tipo. Pueden ser una entrevista hecha por un profesional con preguntas abiertas, muy enfocadas en determinar, como digo, en qué obstáculos tuvo que superar, qué acciones en general tuvo que hacer en todo sentido. Están estas, que están hechas por profesionales, pero también tenemos, por ejemplo, algunos assessments de manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, ¿A qué se refiere? Dar un caso similar a un trabajo que deba resolver o a un problema que deba resolver en la posición para ver cómo lo hace. O por otro lado también, por ejemplo, assessment grupales. Se citan a varios ejecutivos para darles un problema o una situación o simular algún tema en particular, y le asignan un rol diferente a cada uno para ver en realidad, observados por especialistas, no enfocados a ver el resultado de la prueba, sino más bien cómo se han comportado durante esa evaluación, sobre todo su comportamiento a nivel de liderazgo, a nivel de escucha y en muchos sentidos, y sacan conclusiones para ver, como digo, si cumplen o no esos requerimientos blandos, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, este tipo de dinámicas y de preguntas como ¿qué es el arte para ti? ¿No? He leído que a veces preguntan eso en las entrevistas de trabajo. ¿Tienen una respuesta correcta? En realidad no están interesados en ver la respuesta, sino más bien cómo reaccionan, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para casos de posiciones comerciales o que tienen que ver con trato de público, hay veces generan una situación o exponen al candidato a una situación incómoda, que podría ser, por ejemplo, el caso de hacerlos esperar mucho antes de la entrevista, o ponerles, por ejemplo, aire acondicionado en una época de frío, o sorprenderlos con una pregunta como la que mencionas. Claro. ¿No es cierto? Que ahí en realidad lo que están evaluando es cómo reacciona esta persona, sobre todo, como digo, para posiciones comerciales o para posiciones de trato de público, ¿no? Así es. Y entonces estos, digamos, exámenes de aptitudes que también son muy conocidos por muchos, que tienes que dibujar, digamos, a una persona bajo la lluvia, ¿van quedando de lado para dar paso a estas nuevas dinámicas de entrevista? Bueno, siempre se usan, ¿no? Pero son más que nada para descarte. Lo que está siendo más usado son entrevistas como las que te digo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de entrevistas que también se están usando mucho últimamente, producto, digamos, de esta globalización, o producto de este manejo corporativo que implica un reporte regional en donde se entrevistan a distancia. Y estas entrevistas pueden ser telefónicamente, con conference call, o también entrevistas vía Skype, en donde los ejecutivos sí tienen que tener algunas consideraciones. Y nosotros ¿cuáles? en Lee Hecht Harrison DBM recomendamos a nuestros ejecutivos, por ejemplo, en el caso de entrevistas telefónicas, que las hagan parados, porque de esa manera la capacidad torácica es mejor y el tono de voz sale mucho mejor. Y evidentemente una entrevista telefónica, el tono tiene mucho que ver porque no hay una lectura del lenguaje corporal. Asimismo, también siempre es bueno sonreír durante la entrevista, por más que no sea visto, porque la voz sale distinta, ¿no? Distinta.
Por otro lado, en las entrevistas de vía Skype, por ejemplo, es importante algunos detalles como vestirse siempre bien, por más que uno no lo vea. Adicionalmente, mirar a la cámara, no a la pantalla, sino a la cámara, porque así es visto como si fuera una entrevista, digamos, con un contacto visual. Es importante también que el fondo en donde uno va a estar no tenga elementos que distraigan o perturben, o sea, preferentemente un fondo blanco. Y también es importante asegurarse dos cosas, ¿no? Una, que no haya ruidos molestos o interrupciones en el lugar donde va a ser la entrevista, y por otro lado, verificar previamente que el equipo esté debidamente óptimo, ¿no? Claro. Que no tenga problemas de ese tipo. Ahora, en este caso, ¿cómo funcionan también estos programas, estas páginas web tipo LinkedIn? ¿Cómo, por ejemplo, mostrar un poco de la personalidad, de las aptitudes dentro de este tipo de páginas? Bueno, efectivamente, LinkedIn tiene contemplado todo eso. Es importante que el ejecutivo que esté interesado en participar en procesos o que genere interés a través de estas redes tenga muy bien puestos sus habilidades, sus logros. Adicionalmente, es bueno pedir a todas las personas que conocen del trabajo de esta persona que pudiera marcar esas habilidades, como dices tú, contemplando no solamente las habilidades técnicas, sino también todos estos rasgos de personalidad o estas destrezas que son tan importantes y valoradas en el mercado. Bien, muchas gracias por haber venido a N Noticias. De nada. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa y regresamos con más.